Día 4 sin FAP marca un punto crucial. Cuando el ruido exterior disminuye y emerge el verdadero enemigo, el silencio interior. Aquí comienza la batalla que pocos hombres enfrentan: observar su mente sin distracciones. Este viaje forja carácter, templanza y dominio propio. Aquí nace el hombre invicto. Paso 1. Comprende que el silencio interior revela tu guerra real. El día 4 sin FAP es un territorio decisivo porque aparece un fenómeno psicológico que muchos hombres subestiman: el silencio interior. Cuando tu cuerpo empieza a adaptarse a la ausencia de estímulos instantáneos, pornografía, masturbación, dopamina fácil, atención femenina gratuita, comienza a surgir un vacío. Ese vacío no es un enemigo, es un espejo. Ese silencio expone lo que normalmente intentas evitar: pensamientos sin filtrar, emociones reprimidas, inseguridades, deseos inconclusos y una ansiedad difícil de explicar. Lo que ocurre aquí no es casual, es biológico, psicológico y espiritual. Al retirar una fuente artificial de estimulación, el cerebro comienza a reorganizar su actividad. Las dopaminas dejan de estar secuestradas por la gratificación inmediata y emergen sensaciones que siempre estuvieron ahí, pero que permanecían anestesiadas. Muchos hombres fallan en este punto porque confunden ese silencio con aburrimiento o vacío existencial. Pero los estoicos enseñaban que el verdadero hombre se forma cuando es capaz de escucharse sin miedo. Marco Aurelio escribía que nadie puede huir de sí mismo. Si evitas la soledad, evitas tu grandeza. Si evitas el silencio, evitas el camino hacia tu poder masculino. Desde la psicología cognitiva, este silencio interior es un proceso de desintoxicación atencional. Tu mente, acostumbrada a miles de microestímulos diarios, empieza a operar sin ruido externo. Aquí ocurre lo más desafiante. Puedes escuchar tus patrones internos. Esos patrones muchas veces hablan en forma de impulsos sexuales, ansiedad anticipatoria o pensamientos repetitivos. Pero no son una amenaza, son datos. Son información sobre quién eres realmente sin distracciones. Antropológicamente, los hombres de culturas antiguas eran enviados a períodos de aislamiento para encontrarse consigo mismos. Tribu tras tribu, civilización tras civilización, entendían que el silencio es un rito iniciático. Separa a los guerreros de los niños, a los disciplinados de los impulsivos. Hoy, el aislamiento ha sido reemplazado por pantallas, entretenimiento compulsivo y estímulos sexuales ilimitados. Por eso el silencio te resulta incómodo, porque te devuelve al camino olvidado del hombre que encara su mente con valentía. Pero este silencio no es solo introspectivo, también es táctico. Es aquí donde aprendes a identificar la fuente de tus tentaciones. ¿Son biológicas? ¿Son emocionales? ¿Son hábitos condicionados? ¿Son inseguridades disfrazadas de deseo? Al observarlas en silencio, sin reaccionar, sin suprimirlas, empiezas a dominar tu propio campo de batalla. No estás luchando contra el deseo, estás luchando contra tu sometimiento a él. El objetivo no es reprimir la energía sexual, sino contenerla, comprenderla y dirigirla. En otras palabras, convertirla en potencia creativa. Cada impulso no atendido es energía que vuelve a ti, que alimenta tu enfoque, tu fuerza de voluntad, tu claridad mental. La energía sexual, cuando no se descarga compulsivamente, se transforma en vitalidad y ambición. En este paso 1, debes asumir una verdad brutalmente honesta. El silencio interior no es un enemigo. Es el campo donde comprenderás tu propia mente. Si no lo enfrentas, nunca podrás gobernarla. Aquí empieza la guerra. Y también empieza tu transformación. Paso 2. Reconoce que el silencio te enfrenta a tus impulsos primarios. Cuando avanzas hacia el día 4 sin FAP,
aparece un fenómeno que muchos hombres interpretan como retroceso, pero en realidad es una señal de progreso, la intensificación de los impulsos primarios. Estas pulsiones, sexuales, emocionales y corporales, emergen con fuerza porque ya no están siendo disipadas por la gratificación inmediata. Tu sistema nervioso está reorganizándose y el silencio interior actúa como catalizador. Para entender este paso, debes comprender 3 niveles: biológico, psicológico y antropológico. Biológicamente, tu cerebro acaba de perder una válvula de escape artificial. Durante años o incluso décadas, has entrenado a tu sistema dopaminérgico a responder ante imágenes, fantasías o estímulos sexuales inmediatos. Este circuito se vuelve tan eficiente que ni siquiera necesita estímulos reales. Basta una idea o un recuerdo para activar el deseo compulsivo. Cuando retiras esa vía de escape, el cerebro reacciona intensificando los impulsos, no porque estés fallando, sino porque tu sistema aún no entiende que estás iniciando una nueva estrategia de vida. Es como un músculo que tiembla cuando empieza a fortalecerse. Ese temblor no es debilidad, es reconstrucción. Psicológicamente, el silencio interior elimina las capas que normalmente amortiguan tus emociones. Esto incluye ansiedad, soledad, frustración y sensaciones de vacío que solías enterrar bajo impulsos sexuales. La adicción a la masturbación y al porno no es solo física, también es emocional. Funciona como un regulador afectivo que esconde tu vulnerabilidad bajo placer momentáneo. Por eso, cuando aparece el silencio, emergen emociones que llevaban años pidiendo atención. No son un castigo. Son señales. Indican las áreas de tu psique que necesitan fortaleza, reparación, disciplina y claridad. El hombre que interpreta estas emociones como debilidad retrocede. El hombre que las enfrenta se vuelve invencible. Antropológicamente, los hombres siempre hemos tenido impulsos primarios intensos: deseo sexual, agresividad, hambre de logro, necesidad de reconocimiento. En culturas tradicionales, estos impulsos eran moldeados mediante rituales, disciplina física, labor diaria y responsabilidad colectiva. Hoy vivimos en un entorno que fomenta el estímulo constante y la gratificación rápida, dejando a los hombres sin un sistema natural para canalizar su energía. El silencio interior, entonces, se convierte en un sustituto ancestral, un espacio donde tus impulsos vuelven a su forma original, cruda, sin filtro. La diferencia es que ahora debes aprender a observarlos sin dejarte arrastrar por ellos. Aquí está la clave del paso 2. No estás luchando contra tus impulsos, sino contra tu obediencia ciega a ellos. Los impulsos no desaparecerán, no deben desaparecer, son parte esencial de lo que te hace hombre. El deseo sexual, por ejemplo, es un combustible poderoso, impulsa creación, ambición, búsqueda y dirección. Pero cuando se consume de manera compulsiva, se convierte en un fuego que te quema por dentro. Cuando se contiene y se dirige, se transforma en un motor. El silencio interior magnifica esos impulsos para que puedas verlos tal como son. Energía pura, aún sin disciplina. Tu tarea no es apagar ese fuego, sino aprender a contenerlo en un horno interno que te vuelva más fuerte, más enfocado y más consciente. Si logras mirar a tus impulsos de frente, sin actuar de inmediato y sin esconderte detrás de excusas, empiezas a recuperar el poder que llevas años entregando. Este es el verdadero inicio del autocontrol masculino, la capacidad de sentir intensamente sin caer rendido ante lo que sientes. Paso 3. Identifica que el silencio no es vacío, sino información sobre tu alma. Llegar al día 4 sin FAP te coloca frente a una experiencia que pocos hombres saben interpretar: la sensación de vacío interior.
Muchos creen que ese vacío significa que algo falta, que necesitan estímulo, placer o distracción para llenarlo. Pero este es uno de los mayores errores que un hombre puede cometer en este camino. El silencio no es vacío, es información. Cuando el ruido exterior desaparece, empiezas a notar espacios internos que siempre estuvieron ahí, pero que nunca habías observado. Ese espacio es el territorio más valioso del viaje masculino, porque es donde se revela la verdad sobre quién eres, qué buscas y qué temes. En vez de llenarlo, debes aprender a leerlo. Desde la perspectiva psicológica, ese espacio es la manifestación de tu mente profunda. Normalmente, tu conciencia está ocupada por tareas, pantallas, conversaciones, estímulos sexuales y ruido mental que opacan lo que realmente sucede dentro de ti. El silencio actúa como una linterna que ilumina esa profundidad mental. Aparecen recuerdos, voces internas, inseguridades, ambiciones no resueltas, dolores antiguos, deseos reprimidos. Muchos hombres huyen de esto porque creen que algo anda mal. Pero en realidad está saliendo a la superficie el material que necesitas para convertirte en un hombre invicto. El vacío interior es, en realidad, un mapa. Te indica dónde están tus heridas, tus puntos débiles, tus patrones inconscientes. Si eres valiente, no los juzgas, los estudias. ¿Qué te preocupa? ¿Qué te hace dudar? ¿Qué buscas evitar? ¿Qué estás necesitando? Cada respuesta es una pieza de información vital para tu crecimiento. Desde la neurociencia, cuando eliminas la gratificación instantánea, la mente entra en un estado de recalibración. Las redes neuronales asociadas al placer inmediato se desactivan temporalmente, generando esa sensación de espacio libre. No es vacío, es plasticidad cerebral. Es un terreno fértil listo para nuevas conexiones, hábitos, ideas y direcciones. Pero si no entiendes este proceso, corres el riesgo de volver a llenar ese espacio con lo mismo que te hacía débil. En términos antropológicos y espirituales, los hombres de todas las culturas antiguas buscaban estos momentos de silencio porque sabían que son portales hacia claridad y propósito. Chamanes, guerreros, monjes y líderes se aislaban para encontrarse con ese vacío interior, que en realidad era la voz de su espíritu. En la tradición estoica, este espacio es el lugar donde nace la razón, la virtud y la voluntad inquebrantable. No se trata de sentirte cómodo, sino de sentirte real. Aquí está la verdad esencial del paso 3. El silencio interior no está vacío, está lleno de ti. Lo que ocurre es que no te conocías sin ruido. Cuando miras ese espacio sin miedo, descubres partes de ti que habías ignorado. Descubres deseos profundos que no tienen nada que ver con sexo. Descubres aspiraciones que estaban dormidas. Descubres inseguridades que necesitan ser enfrentadas. Descubres heridas que necesitan ser sanadas. Y sobre todo, descubres tu propia grandeza en estado bruto, esperando ser esculpida. Este paso exige valentía, mirarte sin estímulos, sin escapes, sin máscaras. Es aquí donde el hombre común retrocede y el hombre indomable avanza. El silencio interior no es un enemigo. Es tu biografía emocional sin editar. Es tu identidad sin adornos. Es tu alma hablándote por primera vez en años. Escúchala, porque todo lo que viene después depende de que entiendas esta verdad. En paso 4, acepta que la ansiedad del silencio es una señal de desintoxicación mental. Cuando entras al día 4 sin FAP, una de las experiencias más desconcertantes que pueden surgir es la ansiedad silenciosa. Esa inquietud interna que aparece sin razón aparente, ese nerviosismo leve pero persistente, esa sensación de que algo falta o no está bien. Muchos hombres interpretan este estado como un problema,
pero en realidad es una señal inequívoca de que tu mente está atravesando un proceso profundo de desintoxicación. La ansiedad que surge en el silencio no es un enemigo, es un síntoma. Es la evidencia de que tu cerebro está reajustándose al retirar sus anestesias habituales. Pornografía, fantasías, masturbación compulsiva, dopamina inmediata y todo tipo de estímulos que antes servían para calmar, distraer o adormecer. Desde la perspectiva neurocientífica, cuando eliminas un hábito altamente dopaminérgico como el porno, provocas una interrupción en los circuitos que antes asociaban placer instantáneo con alivio emocional. La mente, al no recibir su dosis habitual, entra en un estado de hiperalerta, busca estímulos, intenta recuperar el patrón perdido y activa sensaciones de inquietud. No es debilidad, es tu sistema adaptándose. Es como dejar el azúcar o el tabaco. Hay un retiro, pero ese retiro indica que tu cuerpo está volviendo a un equilibrio más sano. Psicológicamente, la ansiedad del silencio es la presión acumulada de todas las emociones que antes evitabas. Cuando la gratificación inmediata desaparece, tu mente ya no puede esconder bajo una descarga dopaminérgica todo aquello que no querías sentir. Aparece ansiedad porque aparecen emociones que estaban reprimidas. No son nuevas, son antiguas, siempre estuvieron ahí, solo que el ruido las ocultaba. Esta ansiedad tiene un propósito: mostrarte qué partes de ti necesitan atención, claridad y fortaleza. Es una alarma interna que indica dónde están tus puntos vulnerables. Si la escuchas, no para someterte a ella, sino para observarla con firmeza, puedes aprender más sobre ti en estos días que en años de distracción continua. Desde un enfoque antropológico, la ansiedad del silencio es natural. Los hombres antiguos enfrentaban largos periodos de quietud, reflexión y vacío. En esos momentos, la mente se purificaba. Las culturas de iniciación masculina sabían que el silencio es incómodo porque obliga al hombre a enfrentarse a sí mismo sin máscara. El guerrero no huye del silencio, lo atraviesa. El niño busca ruido para no sentir. El hombre busca quietud para transformarse. La clave de este paso es entender la ansiedad como un signo de curación, no de recaída. La incomodidad significa que tu mente se está reorganizando, que está rompiendo la dependencia a estímulos externos y que está comenzando a generar estabilidad interior. Donde antes había impulsividad, ahora empieza a aparecer energía sin dirección. Donde antes había escape, ahora hay confrontación. Muchos hombres recaen porque no soportan esta fase. No es la tentación sexual la que los derrota, es la incapacidad de tolerar la incomodidad emocional. Pero el hombre invicto entiende algo fundamental: la incomodidad es el precio de la libertad. Si aprendes a respirar dentro de esa ansiedad, a observarla sin actuar, a sentirla sin huir, tu cerebro se reconfigura. Empiezas a construir tolerancia emocional, disciplina neurológica y presencia mental. La ansiedad del silencio, lejos de ser una amenaza, es el fuego donde se forja el carácter. Cuando aceptas esta verdad, entiendes que lo que estás sintiendo no te debilita, te depura. Este no es un momento para retroceder, es el inicio de tu fortaleza real. Paso 5. Entender que el silencio interior te obliga a reordenar tus prioridades. Cuando llegas al día 4 sin FAP, el silencio interior deja de ser solo una sensación incómoda y comienza a convertirse en un espejo que te obliga a cuestionar tu vida. De pronto, sin la distracción del placer inmediato, empiezas a notar algo profundo. Tus prioridades no estaban realmente ordenadas. Tal vez estabas persiguiendo metas que no eran tuyas, viviendo en piloto automático, dándole más atención al placer que al propósito, o usando la sexualidad como sustituto emocional para llenar vacíos que no tenían nada que ver con el deseo.
El silencio revela esta verdad con una brutalidad que solo un hombre dispuesto a crecer puede soportar. Desde la perspectiva psicológica, la ausencia de estímulos externos hace que tu mente empiece a reorganizarse. Todas las pequeñas fugas de atención que antes se iban hacia la fantasía, las redes, el porno o la búsqueda de aprobación femenina regresan a ti. De pronto tu conciencia se vuelve más nítida y con esa nitidez aparece una pregunta que muchos evitan durante años. ¿En qué estoy desperdiciando mi energía? La energía sexual es solo la punta del iceberg. La verdadera pregunta es, ¿qué podría construir si dejara de escaparme de mí mismo? La psicología cognitiva señala que cuando el cerebro deja de recibir gratificación instantánea, busca alternativas más profundas para encontrar equilibrio. Y es ahí donde emergen las prioridades reales. Tu cuerpo, tu salud, tu trabajo, tu misión, tus proyectos, tu crecimiento espiritual, tu masculinidad, tu disciplina, tu poder interior. Antropológicamente, esto tiene sentido. Los hombres antiguos no tenían tiempo ni estímulos para dispersarse tanto como el hombre moderno. Su energía estaba orientada hacia la supervivencia, la protección, la creación de comunidad, la construcción, la caza, el liderazgo. Hoy, tu instinto natural está fragmentado entre miles de distracciones que drenan tu fuerza. Impulsos sexuales descontrolados, ocio digital, búsqueda compulsiva de atención, hábitos que dan placer, pero no propósito. El silencio interior corta esas fugas de raíz. Y cuando vuelves a sentir tu propia energía acumulada, notas algo más. Estabas disperso, no porque te faltara capacidad, sino porque te sobraban escapes. Desde la filosofía estoica, ordenar prioridades es un acto de virtud. Epicteto decía que la mayor tragedia de un hombre es dedicar tiempo y energía a aquello que no le corresponde. El silencio te obliga a preguntarte, ¿qué es verdaderamente mío? ¿Mis metas o las expectativas de otros? ¿Mi deseo o mi impulso? ¿Mi disciplina o mi dopamina? ¿Mi camino o mi comodidad? En este paso, el silencio interior se convierte en un juez imparcial. Te muestra sin filtros qué cosas importan, qué cosas sobran y qué cosas te están robando poder. Y aunque esta claridad puede doler, también libera. Porque cuando un hombre ve dónde está desperdiciando su fuerza vital, tiene dos opciones: seguir igual o comenzar a redirigir su energía hacia lo que realmente construye su identidad. Aquí está la esencia del paso 5. El silencio interior no solo te muestra quién eres, también te revela quién podrías llegar a ser si dejaras de fragmentarte. Todo hombre fuerte es ante todo un hombre ordenado. Y este orden comienza dentro, en el silencio. Tu tarea ahora no es reaccionar, sino reorganizar. Porque un hombre que sabe a dónde va, ya ganó la mitad de la batalla. Paso 6. Comprende que el silencio te exige disciplina mental, no solo fuerza de voluntad. Llegar al día 4 sin FAP te revela una verdad que casi ningún hombre comprende al inicio. No es suficiente tener fuerza de voluntad para transformar tu vida. Necesitas disciplina mental. La fuerza de voluntad es un impulso breve, una chispa. La disciplina mental es un estado interno estable, un sistema, una estructura. Y el silencio interior, lejos de ser pasivo, es el espacio donde se mide tu capacidad de sostener esa disciplina. Cuando eliminas el ruido, desaparecen las excusas. El silencio no te ofrece distracciones ni alivios instantáneos. Te enfrenta a la realidad de tu mente tal como es. Es aquí donde muchos hombres se dan cuenta de que su problema no era el deseo sexual en sí, sino la incapacidad de mantener estabilidad mental sin estímulos. La fuerza de voluntad sirve para iniciar. La disciplina mental sirve para continuar. 1. Perspectiva psicológica.
El silencio revela tu falta de estructura interna. En psicología existe un concepto llamado autorregulación, que es la capacidad de manejar pensamientos, emociones e impulsos sin depender de elementos externos. Cuando estás en silencio, sin porno, sin fantasías, sin distracciones, tu mente queda expuesta. Y aquí descubres si realmente sabes gobernarla o si siempre has dependido del ruido para evitar el caos interno. Si tu mente se llena de impulsos, ansiedad o necesidad de estimulación, eso no es fracaso, es diagnóstico. Estás viendo tu estado real y lo que ves puede fortalecer tu proceso si lo interpretas correctamente. La disciplina mental empieza cuando decides no reaccionar a todo lo que sientes. La mente habla, pero tú eliges si obedecer o no. 2. Perspectiva estoica. Gobernar tu mundo interior es virtud, no comodidad. Los estoicos enseñaban que el hombre verdaderamente libre es el que domina su interior, no el que carece de impulsos, sino el que no les pertenece. Para Marco Aurelio, la mente es una fortaleza, para Epicteto, un campo de entrenamiento. El silencio interior es precisamente ese campo. Ahí entrenas la disciplina de no seguir cada impulso sexual, no caer ante cada fantasía, no obedecer cada pensamiento ansioso, no rendirte ante cada emoción incómoda. La disciplina mental consiste en sostener la calma, sin necesidad de estímulos. No se trata de suprimir, sino de observar con claridad y no reaccionar automáticamente. El hombre disciplinado piensa antes de actuar. El hombre impulsivo actúa antes de pensar. 3. Perspectiva antropológica. Los hombres siempre entrenaron su mente, no solo su cuerpo. En culturas antiguas, los rituales masculinos incluían ayunos, silencios prolongados, aislamiento, meditación activa y pruebas de resistencia emocional. Esto no era simbólico, era un mecanismo para construir disciplina mental. Los guerreros sabían que el enemigo más peligroso no era el de afuera, sino el de adentro, la mente indisciplinada, que cede bajo presión. Hoy, la batalla es interna, no tribal. No luchas contra fieras, sino contra tus propias urgencias. Y el silencio revela si estás preparado o no. 4. El núcleo del paso 6. El silencio es un gimnasio mental. No estás ahí para aguantar pasivamente, sino para entrenarte. Cada impulso que no sigues es una repetición. Cada pensamiento que no te domina es una victoria. Cada emoción que contemplas sin huir te hace más fuerte. En el silencio aprendes la diferencia entre querer algo y estar gobernado por ese algo. Si puedes sostener tu presencia interior sin estímulos, estás desarrollando la habilidad más importante de la masculinidad moderna, la disciplina mental, la capacidad de mantenerte firme, incluso cuando nadie te observa, incluso cuando el mundo exterior está en calma. Si conquistas este paso, no solo avanzas en tu camino sin FAP, te conviertes en un hombre capaz de dirigir su vida en lugar de sobrevivirla. Paso 7. Entender que el silencio expone tus debilidades para que puedas fortalecerlas. Cuando llegas al día 4 sin FAP, el silencio deja de ser únicamente un espacio de incomodidad y empieza a convertirse en un desnivel profundo donde aparecen tus fallas internas. Y esta es una de las etapas más duras del camino, porque aquí descubres algo que muy pocos hombres están listos para enfrentar. La mayoría de tus debilidades estaban ocultas debajo de estímulos, placer y distracción. En el silencio no hay pantallas, no hay fantasías, no hay gratificación inmediata, no hay refugios emocionales. Solo estás tú y lo que realmente eres. Este paso no trata de castigarte por tus debilidades, sino de verlas con la claridad que nunca antes tuviste. 1. Perspectiva psicológica. Tus debilidades no son defectos, son señales. En psicología profunda
se explica que el ser humano tiende a evadir las partes incómodas de su psique mediante mecanismos de escape. En tu caso, quizá usabas el porno, la masturbación compulsiva, la búsqueda de atención femenina o el entretenimiento digital para evitar sentir soledad, ansiedad, inseguridad, frustración, falta de propósito, baja autoestima, vacío existencial. Cuando quitas esos escapes, esas emociones aparecen sin filtro. El silencio no las crea, simplemente te las revela. Este es el diagnóstico que nunca pediste, pero que más necesitabas. Porque un hombre que no conoce sus debilidades no puede fortalecerse. Un hombre que evita sus heridas vive controlado por ellas. La psicología del crecimiento personal enseña que toda transformación inicia con un acto crudo de honestidad interna. Y el silencio cumple exactamente esa función. Te obliga a verte sin máscaras. 2. Perspectiva antropológica. Los hombres siempre se fortalecieron enfrentando su sombra. Todas las culturas antiguas tenían rituales de iniciación masculinos. En esos rituales, los jóvenes eran aislados, puestos en silencio, alejados del placer y la comodidad. ¿Por qué? Porque los sabios sabían que un hombre solo descubre su fuerza real cuando enfrenta su sombra. Sin ruido, un hombre descubre qué lo debilita, qué lo domina, qué lo controla, qué lo asusta, qué lo limita. Y ese conocimiento era necesario para convertirlo en guerrero, protector, líder, creador. Hoy, la sociedad moderna elimina esos rituales. Pero biológicamente y espiritualmente, los hombres seguimos necesitándolos. El silencio del día 4 funciona como ese antiguo rito. Expone tu sombra para que puedas integrarla y superarla. 3. Perspectiva estoica. Ver tus fallas sin quebrarte es un acto de verdadera fortaleza. Los estoicos enseñaban que un hombre se vuelve fuerte no por negar sus fallas, sino por observarlas con serenidad y trabajarlas con disciplina. Marco Aurelio decía, lo que obstaculiza el camino se convierte en el camino. Tus debilidades no son un obstáculo accidental. Son el material con el que debes construir tu nueva masculinidad. El silencio te muestra exactamente qué partes de tu mente necesitas fortalecer. Tu impulsividad, tu falta de enfoque, tu dependencia emocional, tu baja tolerancia a la incomodidad, tu dispersión mental, tu necesidad de gratificación inmediata. Ver estas cosas no debe avergonzarte, debe despertarte. 4. El núcleo del paso 7. El silencio no expone tus debilidades para humillarte, sino para señalar dónde está tu trabajo. Cada debilidad revelada es una oportunidad de crecimiento. Cada miedo expuesto es una ruta hacia tu fortaleza. Cada impulso sin control es energía que puedes aprender a dirigir. Cada inseguridad que se muestra es una puerta a tu verdadero poder. El hombre débil huye cuando el silencio le muestra quién es. El hombre invicto observa, entiende y se prepara para corregir. Porque no hay transformación sin honestidad. No hay ascenso sin enfrentar la sombra. No hay masculinidad verdadera sin ver, aceptar y trascender tus puntos frágiles. En este paso, el silencio te habla. Te está diciendo, esto es lo que debes fortalecer si quieres ser libre. Paso 8. Transforma el silencio en una forja interna, donde se reconstruye tu identidad. Cuando alcanzas el día 4 sin FAP, el silencio deja de ser un simple espacio que te incomoda o te expone. Ahora se convierte en algo más profundo, una forja interna, un lugar donde el calor de la incomodidad, la presión de tus emociones y el peso de tu conciencia comienzan a moldear tu identidad. Este paso es decisivo. Aquí el silencio deja de ser un enemigo o un espejo y pasa a convertirse en una herramienta para reconstruirte desde adentro. Porque la verdad es esta:
El hombre que eras antes del silencio no es suficiente para sostener al hombre que vas camino a ser. 1. Perspectiva psicológica. El silencio reorganiza tu yo interno. En psicología existe el concepto de reconsolidación, que describe cómo una experiencia emocional intensa puede reescribir patrones internos, creencias y narrativas. El silencio profundo del día 4 es exactamente ese tipo de experiencia. Sin estímulos que te distraigan, tu mente empieza a reinterpretar tu historia personal, cuestionar tu identidad previa, derribar creencias limitantes, reconstruir tu autopercepción, redefinir quién eres, sin adicciones ni escapes. Es como si tu cerebro dijera, ya no vivimos en modo supervivencia, ahora vamos a construir algo real. Lo que eras antes estaba influenciado por impulsos, hábitos compulsivos y decisiones automáticas. Lo que surge en este silencio es un yo más consciente, más estratégico, más firme. En 2. Perspectiva antropológica. Todo guerrero se forma en silencio. Los pueblos antiguos sabían que para que un hombre dejara atrás su adolescencia emocional, debía pasar por un periodo de silencio, aislamiento y prueba. No era casual, era un mecanismo de metamorfosis. Un joven entraba débil y disperso. Salía concentrado, disciplinado y consciente de sí mismo. Ese proceso no era físico, era psicológico, espiritual y simbólico. Era una muerte y renacimiento de identidad. Así funciona contigo hoy. La primera identidad que muere es la del hombre impulsivo, disperso, dominado por sus deseos y emociones, y en su lugar empieza a nacer un hombre capaz de gobernarse. La forja siempre ocurre lejos del ruido. Nunca verás a un artesano moldear metal en medio del caos. La transformación masculina requiere el mismo principio. 3. Perspectiva estoica. El silencio como constructor del carácter. Para los estoicos, el carácter no se forma en la comodidad, sino en la reflexión profunda, en la capacidad de estar contigo mismo sin desviarte, en la habilidad de soportar tus pensamientos sin quebrarte. Epicteto enseñaba que el hombre se fortalece cuando aprende a deliberar sobre sí mismo, y el silencio es el único lugar donde esa deliberación ocurre sin interferencias. En esta forja interna comienzas a construir virtudes, templanza, control de tus impulsos, fortaleza, capacidad de sostener incomodidad, prudencia, claridad en tus decisiones, propósito, dirección interna inquebrantable. Sin ruido, estas virtudes se vuelven visibles. Con práctica, se vuelven parte de tu carácter. 4. El núcleo del paso 8. El silencio es fuego. Si no lo entiendes, te quema. Si lo aceptas, te transforma. Aquí comienzas a reconstruir tu identidad con intención, no con impulsos. Dejas de ser un hombre movido por deseos y te conviertes en un hombre movido por propósito. Dejas de reaccionar y empiezas a elegir. Dejas de correr del vacío y empiezas a llenarlo con disciplina, claridad y dirección. En esta forja interna descubres que no necesitas estímulos para sentirte vivo. Necesitas propósito. Necesitas estructura. Necesitas soberanía interior. El silencio, ahora, es tu herramienta, tu fuego, tu maestro, y lo que estás moldeando es el hombre que siempre debiste ser. Paso 9. El silencio como forja de un nuevo autodiálogo. Cuando un hombre entra en silencio, no se está aislando, está reconfigurando su identidad desde la raíz. Este paso es crucial porque revela una verdad profunda que pocos están dispuestos a enfrentar. No eres tus impulsos, pero tus impulsos hablan con tu voz cuando no has aprendido a dominar el autodiscurso interior. Aquí es donde muchos hombres fallan en NoFap, porque creen que la lucha es exclusivamente fisiológica, cuando en realidad es lingüística, narrativa, simbólica. La batalla se libra en el lenguaje interno que te sostiene o te derrumba. Piensa en esto.
Cada vez que una tentación aparece, tu mente no solo envía un impulso corporal, sino una frase. No pasa nada si lo haces una vez. Necesitas liberar estrés. No vas a poder aguantar mucho. Ese diálogo interno es la trinchera donde se define quién gobierna, tu impulso o tu conciencia. La psicología cognitiva lo llama sesgo de regulación emocional inmediata, la tendencia a usar palabras internas para justificar una gratificación instantánea. El estoicismo lo entendió siglos antes. No son las cosas las que nos afectan, sino la opinión que tenemos de ellas. Por eso el silencio interior no significa ausencia de pensamiento, sino suspensión temporal del diálogo automático para reemplazarlo por un diálogo voluntario. Es pasar de esclavo a legislador de tu mente. Aquí es donde el hombre invicto empieza a moldear su forja interna. En términos neurocientíficos, al interrumpir el diálogo impulsivo y sustituirlo por un pensamiento consciente, refuerzas la corteza prefrontal, que regula el autocontrol, la toma de decisiones y la proyección a largo plazo. En otras palabras, el hombre que se observa a sí mismo pensar ya está cambiando su cerebro. Este paso te exige lo siguiente: cada vez que un impulso aparezca, no reacciones. Observa, nómbralo y después reemplázalo. Por ejemplo, impulso automático. Necesito ver algo, me siento ansioso. Observación silenciosa. Siento ansiedad. No soy ansiedad, es solo energía mal dirigida. Reemplazo consciente. Puedo transformar esta energía en fuerza, esto me fortalece. Parece simple, pero es una práctica de élite mental. Requiere precisión, valentía y disciplina. Dejas de correrle a tu sombra y en cambio la iluminas. Y cuando un hombre ilumina sus sombras, deja de actuar como un niño emocional y empieza a operar como un adulto consciente. Este nuevo autodiscurso no debe ser positivo en el sentido trivial, sino masculino, realista, firme. No buscas convencerte con dulzura, sino alinearte con tu propósito. Así se destruyen los viejos patrones de debilidad. Por reemplazo directo, no por represión. Y aquí aparece un fenómeno fundamental. Mientras más consciente sea tu diálogo interno, más se debilitan los automatismos de placer inmediato. Cada palabra nueva que pronuncias hacia ti mismo forja una nueva estructura mental. En este punto, el silencio interior se convierte en un laboratorio donde creas una nueva identidad. La del hombre que se escucha, se dirige y se gobierna. En el campo de batalla interior, las palabras son espadas, tus pensamientos son escudos, tu silencio es estrategia y tu autodisciplina es el general que da las órdenes. Este paso marca el momento exacto en el que dejas de resistir únicamente por fuerza de voluntad, que siempre es limitada, y comienzas a resistir por identidad, que es prácticamente infinita. Aquí no solo vences al impulso, te estás reinventando. Paso 10. El silencio como nacimiento de tu nuevo yo masculino. Este último paso es la síntesis de todo el viaje. El silencio interior como la matriz donde renace un hombre nuevo. En este punto del proceso, día 4 sin FAP, ya no estás únicamente resistiendo impulsos, sino comprendiéndolos, redirigiéndolos y transformándolos en energía masculina consciente. Este paso es trascendental porque representa el instante en que dejas de luchar solo contra la tentación y comienzas a luchar por ti, por tu propósito, por tu visión, por el hombre en el que estás destinado a convertirte. El silencio interior se transforma en un territorio sagrado. No es un refugio para esconderte del ruido del mundo, sino un templo donde te encuentras con tu esencia más alta. Para el hombre común, el silencio es incomodidad. Para el hombre invicto es su sala de guerra, su gimnasio espiritual, su campo de entrenamiento mental.
Filosóficamente, este paso conecta con la esencia del estoicismo. El dominio del mundo empieza por el dominio de uno mismo. Epicteto lo decía con dureza: nadie es libre si no es dueño de sí mismo. Y eso es exactamente lo que estás forjando. Cuando callas el ruido externo y el ruido interno, emerge una voz distinta, la voz del hombre que sabe hacia dónde va. Aquí aparece un fenómeno profundo. Te das cuenta de que ya no estás intentando dejar el FAP. Estás construyendo un estilo de vida donde simplemente ya no encaja. La compulsión pierde territorio porque tu identidad deja de ser la de un hombre reactivo y se convierte en la de un hombre creador. La energía vital, que antes se escapaba en segundos, ahora se acumula dentro de ti como potencia, claridad y fuerza de voluntad. En términos psicológicos, este paso representa la transición de un yo fragmentado a un yo integrado. El silencio te obliga a verte por completo, sin máscaras, sin excusas. Y cuando un hombre se atreve a observarse sin filtros, encuentra tanto sus debilidades como su grandeza. Esa honestidad interna crea cohesión, y esa cohesión produce disciplina natural, no forzada. En términos espirituales, el silencio interior es el crisol donde el deseo deja de ser una fuerza destructiva para convertirse en fuego creativo. Los antiguos alquimistas lo llamaban transmutación. Hoy lo llamamos enfoque, propósito, dirección. Es el nacimiento del hombre que dirige sus pasiones en vez de ser devorado por ellas. Y en términos prácticos, este paso produce un resultado reconocible, un nuevo tipo de calma. No es pasividad, es la serenidad del guerrero que ha visto su propia oscuridad y ha aprendido a caminar con ella sin caer en ella. Esa calma se convierte en magnetismo, en presencia, en poder masculino silencioso. Aquí, el silencio interior ya no es batalla, es identidad. No es un esfuerzo, es tu estado natural. Es la señal de que estás entrando en un nuevo capítulo de tu vida masculina, donde tu energía ya no se desperdicia, sino que se dirige con precisión hacia tus metas, tu propósito y tu misión. Has dejado de sobrevivir al impulso. Ahora estás construyendo al hombre que lo trasciende. Hermano, si has llegado hasta aquí, es porque algo dentro de ti despertó. No estás siguiendo este camino por casualidad. Estás aquí porque estás listo para reclamar tu fuerza, tu presencia y tu propósito. Este viaje no es fácil, pero está diseñado para hombres que ya están cansados de vivir a medias. Sigue adelante, sigue construyéndote, sigue forjándote en silencio. Si este mensaje resonó contigo, te invito a que te suscribas y sigas en este viaje del hombre invicto, donde cada día avanzamos juntos hacia una masculinidad más fuerte, más consciente y más indomable. Este no es un canal, es una hermandad, y apenas estamos comenzando.